Hola hermanos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Clifford Height, soy el pastor de Church at Northwest Crossing en Houston, Texas. Y es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes hoy en día. Vamos a hablar hoy en referencia al alto valor de la palabra de Dios. Oremos primero. Padre Dios, gracias te damos que eres un Dios bueno y bondadoso. Confesamos este día, Señor, que no hay otro Dios como tú. Nadie se compara a ti, Señor. Eres tan bueno, tan bondadoso, tan maravilloso. Te damos gracias por el privilegio y el honor que tú nos das de poder reunirnos en tu nombre, de poder estar aquí juntos estudiando tu palabra, Señor. Haz que tu palabra sea viva y eficaz este día a nuestros corazones, a nuestras mentes y a nuestro espíritu, Señor. Te pido que nos hables a través de la lectura de tu palabra y la exposición de ella, porque si tú no hablas, Señor, entonces en vano nos hemos reunido. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Hermanos, en el Salmo 119, en el versículo 103 dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Yo amo la Biblia. No solo es más dulce que la miel, pero si me permiten voy a modernizar un poco este versículo. Dice: tus palabras son mejor que el chocolate, aún el dulce de los chocolates Turtle. No sé si conocen este dulce o no, pero es un dulce fabuloso. Pero la palabra de Dios es mucho mejor que eso. Después nos dice en el Salmo de nuevo 119, en el versículo 127, de verdad amo tus mandatos más que el oro, aun que el oro más fino. Y en el versículo 136 nos dice: ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque el pueblo desobedece tus enseñanzas. Lo que aflige a mi corazón tanto es la falta de la palabra de Dios que se encuentra en tantos lugares que hoy en día se llaman iglesias cristianas. Hay una falta de palabra, una escasez. Pero doy gracias yo a Dios por el regalo impresionante que me dio a mí el Fellowship of Christian Athletes, que es el grupo por medio cual yo recibí a Cristo Jesús. Son los atletas cristianos, ¿verdad? El compañerismo de los atletas cristianos. Cuando empecé yo a asistir a esas reuniones del FCA o esos estudios bíblicos en Brownsville, Texas, en 1979, me dio un amor por la palabra de Dios, por la Biblia. Empecé a leer 10 capítulos al día de la palabra de Dios. Se lo digo no para jactarme, pero para despertar su pasión y su deseo para entrar a la palabra de Dios. Mi deseo hoy en día es doble. Tengo dos deseos hoy en día. Ayudarle primero a ver lo precioso y impresionante y maravilloso que es este libro, la palabra de Dios. Y número dos, provocar su hambre y su pasión para que lea este libro cada día más y más. Déjenme hablarle de unas estadísticas. George Barna, uno de los personas primordiales que hacen estadísticas, hizo un estudio y escribió lo que se llama el estado de la iglesia. Barna realizó una encuesta entre los cristianos y esto es lo que él describió. El 48%, estamos hablando de cristianos, hizo una encuesta con los cristianos, con los creyentes, con los que van a la iglesia todos los domingos. Pero el 48% de ellos no podía ni siquiera nombrar los 4 evangelios. El 60% no podía ni siquiera nombrar ni siquiera 5 de los 10 mandamientos de la palabra de Dios. ¡Wow! Los americanos veneran la Biblia, pero por lo general no saben lo que dice. Lo veneran, pero no saben lo que dice. Y debido a que no lo conocen o no conocen la palabra de Dios, se ha convertido esta nación y otras naciones en una nación de analfabéticos bíblicos o de la palabra de Dios. Déjenme contarles un cuento. Llegó un nuevo pastor a una iglesia y se le pidió a este nuevo pastor enseñar la clase de escuela dominical de los jóvenes o de los niños varones, junior boys, porque estaba ausente ese día el maestro de la escuela dominical.
él decidió ver qué es lo que sabían estos jovencitos. Y les preguntó, ¿quién derribó los muros de Jericó? Todos los chicos negaron haberlo hecho. Y el pastor estaba triste porque se negaron a haberlo hecho y no podía creer la ignorancia de estos jovencitos. En la próxima reunión de los diáconos o de los ancianos, dijo tristemente que ninguno de ellos sabían quién había derribado los muros de Jericó. El grupo permaneció en silencio hasta que al final uno de los ancianos habló. Dijo, pastor, esto parece ser que le ha molestado mucho, pero yo he conocido a todos esos niños desde que nacieron y son buenos chicos. Si dicen que no saben quién fue, es que no saben quién fue. Vamos a tomar un dinero del fondo del mantenimiento y vamos a reparar las paredes y lo dejamos así. Qué triste. Esta es una historia triste o un comentario triste del conocimiento de la Biblia que se encuentra hoy en día en la iglesia. Me da mucha pena decirlo. Pero ¿qué es la Biblia? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es el alto valor de conocer la palabra de Dios? Primero, la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Esto es lo que es la Biblia o la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. ¿Sabe lo que significa esa palabra inspirada? Mucha gente cree que cuando ven el caer del sol o algo así, quedan bien inspirados. La palabra ahí inspirado significa el suspiro, la respiración o el aliento de Dios. Es así cuando creó Adán, cuando creó Dios a Adán, dice que lo hizo del polvo y que le sopló aliento y le dio vida a ese cuerpo de tierra que él había creado. Y la palabra de Dios para nosotros es el aliento de Dios, es la vida que nosotros necesitamos. También nos dice aquí en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que la palabra de Dios es útil, es algo que nos sirve para tantas cosas. También tiene el poder de cambiar y transformar a nuestras vidas. Esto es la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de leer la Biblia? Algunos me preguntan, ¿por qué debemos leer la Biblia? Usted nos las puede enseñar. ¿De qué sirve? Preguntan algunos. Antes de que se motiven a leer la Biblia, muchos quieren saber cuáles son los beneficios de esta disciplina. ¿Por qué hacerlo? Bueno, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el rey Josías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, del 1 al 3, dice Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era la hija de Adía de Boscat. Él hizo lo que era agradable en los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado, el rey David. No se apartó de lo que era correcto y durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán. Vamos a detenernos ahí por un momento. Envió a Safán al templo del Señor. Y después en los versículos que siguen, en los versículos del 4 al 7, dice que que Josías le pidió a Safán que le ayudara a reconstruir la casa de Jehová. Algo lo conmovió en el corazón de reconstruir la casa de Jehová. Y entonces eso fue lo que pasó en los próximos versículos. Ahí después, en Segunda de Reyes 22, del 8 al 10, sigue, dice que el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no estaba en un libro como lo tenemos hoy en día, estaba en un rollo. Le dice, le dio
el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también le dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Dice, así que Safán se lo leyó al rey. Cuando encontró la palabra de Dios, cambió la vida de Josías. Aunque Josías era un hombre justo, un hombre correcto, un hombre que hacía las cosas según como él había seguido en los pasos del antepasado David, la palabra de Dios, cuando él la pudo leer, cambió su vida. Ahora, hay 8 razones que les voy a dar esta noche. Claro que hay muchísimas más razones, pero quiero darles 8 razones por cual la palabra de Dios tiene tanto alto valor. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan vital o necesario en nuestras vidas? 8 razones por cual la Biblia es tan preciosa, tan impresionante y tan sorprendente. Número 1. ¿Por qué es tan precioso la palabra de Dios tiene tanto valor? Número 1, porque la palabra de Dios nos bendice. ¿Tú quieres bendición en tu vida? Tienes que tener la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 1 dice, bienaventurados. En otra traducción dice feliz o afortunados o ser envidiados. Bienaventurados son los íntegros, En otras palabras, los que ordenan su conducta y su conversación según la ley del Señor. Así es como nos dice la palabra de Dios, que los que siguen la palabra de Dios son bendecidos, son bienaventurados, son felices, son afortunados, son envidiados por los demás. Se puede ver también lo mismo en el capítulo 1 del Salmo. También en Josué, capítulo 1, versículo 8, lo que le dijo Dios a Josué. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito allí. Solamente entonces, ¿cuándo? Cuando él hace lo que está escrito ahí, dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No solo en algunas cosas, pero en todo lo que tú hagas te va a ir bien. Entonces la palabra de Dios es bendición para nosotros. Por eso debemos de leerla. También tiene un alto valor la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos purifica. ¿Qué significa eso? Salmo 119, versículo 9 y el 11 dice, ¿cómo puede limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¡Wow! Hay un dicho que dice así, la palabra de Dios nos alejará del pecado o el pecado nos alejará de la palabra de Dios. ¿Lo puedo repetir? Dice, la palabra de Dios nos alejará del pecado o el pecado nos alejará de la palabra de Dios. Así que recuerden que la palabra de Dios nos purifica. No solo nos bendice, pero nos purifica. También en la palabra de Dios veremos cosas increíbles y milagrosas. Cosas que no se pueden ver por otro lado. Salmo 119 y el versículo 18 dice, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Hay maravillas en la palabra de Dios. Hay milagros en la palabra de Dios. Hay cosas increíbles que nosotros ni siquiera sabemos. Y ahí están en la palabra de Dios, esperando que nosotros las encontremos. La Biblia está llena de milagros. Recuerde también lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. En otras palabras, esos milagros que usted encontrará en la palabra de Dios, esas maravillas que se encuentran ahí, las encontrará hoy en día y en el futuro, no solo en el pasado. Gloria a Dios por la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos vivifica, nos da vida. Es importante la palabra de Dios, así como dice en el Salmo 119, versículo 25. Estoy tirado en el polvo, dice el salmista. Revíveme con tu palabra. La palabra nos revive, la palabra de Dios nos da vida, nos avivifica.
¿Quiere usted tener avivamiento en su vida? ¿Quiere usted sentirse renovado? Entonces, busque, escudriñe y estudie la palabra de Dios. Nunca se sucederá ese avivamiento en su vida, esa renovación en su vida, si no entra usted a la palabra de Dios y la palabra de Dios entra a su corazón. Hay que tener la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos bendice, nos purifica, nos enseña cosas increíbles, nos vivificará, y también la palabra de Dios, número 5, nos revela el amor de Dios. Todo el mundo quiere ser amado, todo el mundo quiere conocer o saber que alguien le ama, y la palabra de Dios nos revela el amor de Dios. Salmo 119, el versículo 64 nos dice así: la tierra, oh Jehová, está llena de tu misericordia y bondad, enséñame tus estatutos. ¿Ves? La palabra de Dios nos revela el amor de Dios y nos enseña cuánto nos ama Dios. Y al saber que Dios nos ama, ¡wow! ¡Qué bonito y qué maravilloso es eso! Su amor nos anima. También, número 6, la palabra de Dios nos revela la fidelidad de Dios. Vemos que Dios es fiel, nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está para con nosotros. Salmo 119, del 89 al 90 nos dice la palabra así. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y permanece. Dios es fiel. Dios nunca nos falla. Personas han tratado de destruir y descreditar la palabra de Dios, pero fue todo en vano. Fue inútil lo que hicieron, porque no han prevalecido. La palabra de Dios sigue allí, estable, sin cambiar. Y también la palabra de Dios nos hace sabios, nos da dirección en la vida. Todo el mundo quiere ser sabio. Todo el mundo quiere saber cuál camino tomar para hacer lo que es mejor para nosotros, para nuestra familia y para nuestra iglesia o para nuestro negocio o para nuestro trabajo. Todo el mundo quiere saber cuál dirección tomar para ser bendecido. La palabra de Dios no solamente nos hace sabios, nos da sabiduría, también nos enseña cuál dirección tomar. Salmo 119 del versículo 104 al 105 dice así: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios traerá luz a nuestra vida para que no nos estemos chocando contra las cosas en la oscuridad. Haces así cuando ha estado usted en la casa de un hermano o una hermana, o en un hotel o en algún lugar donde las luces están todas apagadas, todo está en oscuro. A mí me da un temor caminar porque he chocado mis pies y he chocado contra cosas, porque en la oscuridad no puedo ver lo que está allí. Pero la palabra de Dios es lámpara para nosotros. No tenemos que andar en la oscuridad. Gracias a Dios por su palabra. También la palabra de Dios nos hace sabios. ¿Recuerdan a Daniel y a sus amigos? Llegaron a ser los más sabios de todos los magos ahí en el reino. Y llegaron a tener los puestos más altos porque ellos conocían la palabra de Dios. Y número 8, la palabra de Dios nos da una gran paz y tranquilidad. Que yo creo que todo el mundo quiere paz. Todo el mundo quiere estar tranquilo. Salmo 119, el versículo 165 dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Mucha paz. ¿No quiere usted paz en su vida? No solo paz, pero mucha paz. Y como dice Cristo, paz sin igual, que nadie puede entender. Qué bonito. Entonces seguimos con el rey Josías. Por eso es importante leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque hace todos estos, nos da todos estos beneficios en la vida. El rey Josías, en el capítulo 23, del 1 al 4, dice: entonces el rey convocó a toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto. Imagínate qué tan largo pudo haber sido ese culto, ¿verdad? Todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey renovó el pacto en presencia del Señor y se comprometió a obedecerla. Y a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandamientos
sus leyes y sus decretos con todo su corazón y con toda su alma. Y toda la gente se comprometió con el pacto también. Inmediatamente el rey dio instrucciones que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se habían usado allí para rendirle culto a Baal, a Asera y a todos los otros poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén en las terrazas del valle de Cedrón y llevó las cenizas a Betel. Miren aquí lo que la palabra de Dios causó en la vida de ellos. Después de haber escuchado la palabra de Dios, fueron retados a hacer un cambio en sus vidas y limpiaron su casa. Sacaron todo lo que no le agradaba a Dios. Sacaron todo lo que no estaba de acuerdo según la voluntad de Dios. Lo sacaron y se deshicieron de todas esas cosas. Eso es lo que la palabra de Dios hace por nosotros, nos purifica, saca todo lo malo, todo lo horrible, todo lo negativo, todo lo que no le agrada a Dios y que no es de bendición ni para nosotros ni para los demás, lo saca todo. Por eso usted debe leer su Biblia todos los días. En Juan capítulo 8 versículo 31 al 32 dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un escritor desconocido dijo esto una vez, dice: el libro de Dios, el libro nos revela la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores, el gozo de los creyentes. Léela, él dice, para ser sabio, créela para estar seguro, practícala para ser santo, contiene luz para guiarle, alimento para sostenerle, consolación para animarle y bendiciones para prosperarle. La palabra es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. La Biblia, hermanos. Cristo es su gran tema. Su diseño es nuestro bien. El diseño de la palabra de Dios es nuestro bien. Y su finalidad es la gloria de Dios. La Biblia debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar nuestros pies. Léela lentamente, con frecuencia y en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placeres. Sigue sus preceptos y le llevará al Calvario, a la tumba vacía y a una vida en Cristo resucitada, sí, a la gloria en sí. Por toda la eternidad nos llevará a la gloria. Charles Spurgeon, un pastor y un escritor famoso, declaró: si Dios ha hablado, escuche. Si Dios ha hablado, escuche. Si Dios ha grabado sus palabras en un libro, investigue sus páginas con corazón creyente. Si no se le acepta como la palabra inspirada de Dios, entonces no puedo invitarle a prestarle atención especial a este libro. Pero si lo considera como el libro de Dios, como nos veremos algún día en el tribunal de Cristo, le animo a estudiar la Biblia diariamente. Y yo les digo, no trate al Dios eterno con falta de respeto. Si Él nos dejó su libro, si Él nos dejó una carta, no trate al Dios eterno con falta de respeto, sino deleítese en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Estudie su Biblia, hermano. Ame su Biblia. Traiga su Biblia a los cultos, traiga su Biblia a los estudios bíblicos, lleve su Biblia al trabajo, haga que la Biblia sea la parte más importante de su vida, aparte de su relación con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted será bendecido, usted será purificado, usted va a ver cosas increíbles y milagrosas. La palabra de Dios lo vivificará, la palabra de Dios le revelará el amor de Dios, la palabra de Dios le dará sabiduría y dirección, la palabra de Dios le dará un gran
gozo y una gran paz sin igual. Eso es la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Ya casi termino. Dice cuando, no sé cómo decir, muchas personas suceden especialmente, a muchas personas nos suceden cosas malas, especialmente cuando no vivimos según la palabra de Dios. Por eso se necesita la palabra de Dios. Alguien dijo una vez, el Señor nunca quiso que su palabra solo se llenara de polvo en una mesa o en un estante. En el segundo versículo del capítulo 1 de Salmo dice, su deleite está en la ley del Señor y en la ley medita de día y de noche. Hermanos, muchos pagaron para que usted pudiera tener el derecho de tener su propia Biblia en su propio idioma. Pagaron con su vida. Ellos pagaron el precio más alto. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer con esta información? ¿Qué va a hacer usted con este libro? Dios nos dejó este libro. Y muchos pagaron con su vida para que tuviésemos este libro en nuestro propio idioma. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a enseñar nuestra gratitud? Aquellos cristianos que poseen la Biblia, pero apenas la abren, se están burlando de los santos del pasado que han pagado el precio más alto con su vida. Nos estamos burlando de ellos cuando no leemos la palabra de Dios. Entregaron su vida para que nosotros la pudiéramos tener. Este tesoro ganado con sangre, sudor y lágrimas y vida de personas sigue enterrado bajo el polvo y los escombros de sus vidas con estas personas. El Señor quiere que su pueblo viva y respire su palabra, que la lea y que la reciba por el interior, que piense en ella regularmente y que la practique. Él quiere que sea parte de todo lo que nosotros pensamos, digamos o hagamos. Debemos digerirla, asimilarla, vivirla y meditar sobre ella continuamente. Incluso se nos dice en la Escritura que debemos de comernos este libro. Varias veces en la historia bíblica Dios le dijo a su fiel profeta que consumiera el libro que contiene sus palabras. Miren el libro de Jeremías capítulo 15, miren Ezequiel capítulo 2, miren en el libro de Apocalipsis en el capítulo 10. Consuman la palabra de Dios. La idea es de asimilar la palabra en nuestro interior, comerla y digerirla como hacemos con los alimentos. Por lo menos comemos la mayoría de nosotros 3 veces al día. ¿Por qué no lo hacemos con la palabra de Dios también? Hay que comer la palabra de Dios diariamente, así como los alimentos para el sustento y la salud y para crecer espiritualmente. No sé usted, pero yo no quiero menospreciar lo que Dios me ha dado a mí, o lo que me ha dejado a mí. No quiero menospreciar el precio que han pagado tantos para que yo tenga este libro. Y para que yo pudiera tener un libro que es la palabra de Dios en mi propio idioma. ¡Wow! Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene un alto valor. El valor más alto de la vida es la palabra de Dios. Así como nos dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Una buena pregunta que merece una respuesta directa. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque la Biblia es la única fuente de absoluta autoridad divina. La única fuente. También porque nos revela la mente y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es sin duda la razón suficiente para estudiar la palabra de Dios. La doctrina de la Biblia es la base para alinearnos con el plan de Dios. La doctrina de la Biblia es la base para alinearnos con el plan de Dios. Y recuerden que el plan de Dios o el diseño de la palabra de Dios es nuestro bien. Queremos alinearnos con ese plan para que nos vaya bien. Entonces hay que estudiar la palabra de Dios.
Isaías 26 del 3 al 4. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en tus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor, Dios, es la roca eterna. Sin la palabra de Dios, la mente del creyente será pervertida por Satanás. Hoy en día podemos ver lo que está pasando hoy en la iglesia. No solamente aquí en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, pero en otros países. La iglesia ya no es lo que era antes. La iglesia ya no hace los milagros que hacía antes. La iglesia ya no hace cambios en las vidas de personas como lo hacía antes. Ahora las personas vienen y hacen cambios en la iglesia. En vez de que la iglesia o la palabra de Dios los esté cambiando a ellos, ellos están llegando a cambiar la iglesia y a hacernos más como el mundo. Y están entrando muchas doctrinas falsas, muchas enseñanzas que son terribles, no solo para el pueblo de Dios, sino que para todo el mundo. Sin la palabra de Dios, la mente del creyente será pervertida por Satanás y se convertirá en un depositorio de falsas enseñanzas y una mirada mundana del mundo. Segunda de Corintios 11, versículo 3, dice Pablo, porque temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ves, hermanos? Sin la palabra de Dios seremos desviados del camino de la bendición, seremos desviados del camino de la luz, seremos desviados del camino de Dios y nos vamos a ir por el lado de la oscuridad, por el lado de Satanás, por el lado del mundo, y todo lo que el mundo nos ofrece solo trae muerte, tristeza, confusión, depresión, cosas negativas y horribles. Pero la palabra de Dios nos trae tanto, tanto tan maravilloso y tan lindo y tan precioso. Dios nos dejó su palabra y tantos pagaron con sus vidas para que pudiéramos tenerla y estudiarla sin temor de nada. ¿Por qué no le ponemos la importancia a la palabra de Dios que se merece? Termino con este ejemplo. Había un señor una vez que por muchos años él quería tomar un crucero, pero el crucero era medio caro y no tenía el dinero para hacerlo, pero él comenzó a ahorrar su dinero poco a poco. Semana tras semana le pagaban y él ahorraba un poquito, Y pasó el tiempo y después de cierta cantidad de tiempo tenía lo suficiente para comprar su boleto o su ticket, como dicen por aquí, del crucero. Compró el ticket del crucero y se fue aquel día en el crucero. Era un crucero más o menos como de 7 días. Y ahí estuvo en el crucero y él estaba disfrutando de todo lo que él veía por ahí. Y él veía que la gente hacía ciertas actividades, que la gente disfrutaba de ciertas cosas. Habían banquetes todas las noches en el comedor, para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Había todo tipo de banquete. Y cuando terminó el crucero, al salir, ahí está el capitán saludando a todo el mundo que viene saliendo de ahí. Y el capitán lo ve saliendo y le dice, señor, ¿usted estuvo en el crucero con nosotros? Dijo, sí, me llevé bastante tiempo para comprar este ticket para poder tomarme este crucero. Dice, señor, pero ¿por qué no lo vi yo en los banquetes, en las cenas? ¿Por qué no vino usted a cenar a mi mesa como lo hacía todo el mundo? ¿Por qué no participó en todas las actividades que nosotros teníamos? ¿Por qué no fue a este lugar y hizo aquella cosa y aquella cosa? Y dijo el Señor, pues no, Señor, yo no, solamente tenía suficiente dinero para comprar el ticket del crucero. Yo no tenía el dinero para disfrutar de todas esas otras cosas también. Y le dice el capitán, ¿qué no sabías? Que cuando tú compraste ese ticket, pagaste el precio por ese boleto, incluía todo lo que tú viste en este crucero, tú lo podías haber disfrutado porque ya habías comprado el ticket. Y el Señor
Se fue triste porque todos los días él veía a la gente disfrutando. Y él se iba a su cuarto y tenía sus galletitas saladas con crema de cacahuate o de maní, como dicen por ahí, el peanut butter. Y todos los días se comía sus galletitas saladas con su peanut butter. Y nunca disfrutó de todas las actividades, de todos los banquetes, de todas las fiestas que había ahí, porque él creía que no lo podía hacer. ¿Saben cuál fue el problema de ese señor? No leyó todo lo que venía con el ticket y ni se dio cuenta de lo que él había recibido cuando recibió ese ticket. Y muchas veces nosotros los cristianos nos conformamos con las galletitas saladas y un poquito de crema de cacahuate, de maní, cuando Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios tiene fiestas para nosotros. Dios tiene bendición tras bendición que nosotros podemos disfrutar. Pero ¿saben por qué no lo hacemos? Porque no sabemos lo que viene con la vida cristiana. Y no lo sabemos porque no hemos estudiado este libro. El alto valor de la palabra de Dios es tan importante. Si usted no conoce lo que está escrito aquí, entonces usted nunca va a disfrutar de todo lo que Dios tiene con usted. Para bendecirle hoy día aquí en la tierra. No solamente allá en el cielo algún día, pero aquí. No menosprecie la palabra de Dios. No se burle de aquellos que entregaron su vida para que usted la pudiese tener en su mano y en su propio idioma. Llévese su palabra de Dios. Llévese la Biblia. Estúdiela, hermano. Estúdiela. Y verá los cambios que va a hacer Dios en su vida. Y verá las bendiciones que Dios va a hacer con usted. Y verá los milagros y las maravillas que jamás hubiera visto si no conociera este libro. Oremos. Padre Dios, gracias te damos, Señor, que tú nos dejaste este libro a nosotros. Gracias te doy por aquellos hermanos y hermanas que entregaron sus vidas para que yo pudiese tener este libro aquí en mi propio idioma. No me dejes, Señor, menospreciar lo que tú has hecho y lo que ellos han hecho para mí, Señor. Enséñame, Señor, a entender el alto valor de tu palabra y ponerle la importancia que se le debe de poner y entregarme a ella, Señor, así como tú te entregaste a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.